inquietudes acerca. Me... Ah, no, perdón, es que es que no la había visto esto. grabamos, está grabada interna, ¿sale? Ah, sí, Para sí, el no, no, siglo no te XIX. preocupes, sí, sí, sí. Sí, Ahora sí, sí. vuélvete a presentar para que la grabación cache como toda Para tu que quede presentación. bien. Sí, bueno, más bien les comentaba, compañeros, que yo soy también egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Estudié en el plan de estudios de 94. Me parece que sigue siendo el mismo plan. Y desde que estaba yo en los primeros semestres, yo tenía algunas preguntas filosóficas sobre por qué nos enseñan los modelos de teoría económica, de microeconomía, que son modelos que a mí me parecían excesivamente simplistas, muy ficticios. Luego yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué economía en la vida real está en ese equilibrio que aparece ahí en el modelo ISLM? Y yo me preguntaba, ¿cuál es la situación de México respecto a ese modelo? Entonces yo me preguntaba bastante sobre cómo vincular esos modelos que nos estaban presentando, digamos, en las clases, con la realidad y yo pues decía, bueno, ¿para qué sirve eso, no? ¿Cómo aprendemos del mundo a partir de ese tipo de modelos que a mí en su momento pues me parecían excesivamente abstractos, etcétera, ¿no? Pero también me hacía preguntas relacionadas a la propia obra de Marx, ¿no? Que ahí en la Facultad de Economía la estudiamos a fondo y me preguntaba yo, bueno, Marx escribió en el siglo XIX una obra, pues, que es El Capital, y él, pues, analizó una sociedad de su época, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos extrapolar un análisis que él escribió en el siglo XIX al siglo XXI, ¿no? Entonces, gradualmente fui interesándome por preguntas, sobre todo metodológicas. Me interesó mucho empezar a revisar por mi cuenta temas de epistemología, temas relacionados a cómo se justifica el conocimiento en economía. Y bueno, digamos, ahí en la facultad, pues también se hablaban de diferentes corrientes de pensamiento económico. Para mí era realmente un enigma ver, por ejemplo, que en las clases de teoría económica se hablaba de la economía como si fuesen solamente un conjunto de ecuaciones que hay que solucionar, que hay que encontrar un punto óptimo para encontrar oferta y demanda. Y en cambio, por ejemplo, uno analizaba los textos de Adam Smith y David Ricardo y encontraba temas políticos. Entonces, ¿en qué momento pasó la economía de ser una ciencia esencialmente histórica y política, como eran los clásicos, a convertirse en una ciencia esencialmente matematizada y, digamos, ahí relacionada con temas que estaban como muy ajenos a la política, ¿no? Entonces eran preguntas que yo me iba haciendo y que gradualmente me fueron llevando, pues, a estudiar primero, pues, la historia del pensamiento económico, saber cuáles habían sido, pues, todas estas historias que desde Adam Smith hasta la actualidad, hasta, bueno, en ese momento yo no conocía la obra de Simon, no conocía en esos momentos lo que sería todo el cambio de economía del comportamiento, pero me intrigaba bastante qué había ocurrido en la economía, por qué eran tan diferentes, por ejemplo, los manuales de teoría económica como el Mankio y la obra de Adam Smith. ¿Qué pasó en medio, no? ¿Y por qué había tanta pluralidad? Luego, bueno, seguramente ustedes como estudiantes, pues por ahí les han de haber contado que existe la obra de Kuhn, existe la obra de las revoluciones científicas, y yo me preguntaba acerca de los paradigmas, cuáles paradigmas había en la economía, luego me preguntaba temas acerca de la cientificidad, y bueno, esto gradualmente me fue llevando a estos asuntos de la economía. Voy a compartir pantalla para ir avanzando en la presentación. Ahorita más bien como que quería hacer un bosquejo, ¿no? De las motivaciones que me fueron llevando gradualmente a meterme a estos asuntos de la filosofía. Y bueno, también quería preguntarles una cuestión. Luis Enrique me había dicho de unos textos, no sé si los hicieron llegar. Este, Sí, era uno de Scalimaki y otro de Don Rose. También para poco apoyarme en eso. compartimos el de Maki, o sea, Ok, ok. Está perfecto. Entonces, de todos modos, si quieren también interrumpirme en cualquier momento, lo pueden hacer. Este,
Y bueno, un poco retomando esta cuestión, pues yo pues me fui metiendo a estos temas de lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, para mí fue importante, pues primero, pues como tener claro qué es la filosofía, ¿no? ¿Qué significa hacer filosofía de algo? Y es un tema complejo, o sea, es de las cosas que en teoría deberían de ser de las cosas más básicas, de las más simples, pero al mismo tiempo es un tema que requiere, pues sí, una elaboración, pensar de manera adecuada. Y bueno, usualmente cuando se dice que hacemos filosofía de algo, eh, estamos haciendo, digamos, un análisis de los conceptos. Usualmente se entiende el análisis filosófico como el desmenuzar los conceptos, como el tratar de identificar cuáles son los supuestos que subyacen a los diferentes conceptos que están, digamos, en nuestros objetos de estudio. Pueden ser supuestos de diferente tipo, como ahorita vamos a ir viendo. Tiene que ver también con la clarificación del significado, exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de causa, o por ejemplo, cuando hacemos un análisis filosófico acerca del poder, pues también nos preguntamos acerca de qué es el poder, ¿no? Un poco como estas preguntas que se hacía Foucault, ¿no? ¿Cuál es la sustancia del poder? ¿Cómo se ejerce? Etcétera, ¿no? Y digamos, ese tipo de cuestiones son las que en gran medida van llevando el análisis filosófico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace filosofía, puedes hacer filosofía de muchas cosas. Puedes hacer filosofía sobre ciencias, por ejemplo, la física. Uno puede hacerse preguntas filosóficas en torno a qué son los átomos, qué son los electrones, preguntas de tipo ontológico. Uno puede hacerse preguntas sobre cómo se construye la validación del conocimiento y cómo podemos confiar en un experimento, ¿no? Entonces, el que se dedica a la filosofía de la física, en gran medida va a estudiar lo que hacen los físicos, ¿no? Lo que están analizando, lo que están estudiando, y el análisis filosófico se va a centrar sobre todo en las partes como de los presupuestos que están ahí, en las prácticas de investigación. Y bueno, en el caso, para seguir con el tema de la física, ¿no? Uno puede hacerse preguntas acerca de cuáles son los presupuestos, por ejemplo, de la noción de causalidad. Si la noción de causalidad que se usa en la actualidad es la misma a la que existía, digamos, en las épocas de Newton, en la época del mecanicismo, etcétera, ¿no? Si es lo mismo, digamos, hablar de causalidad en la mecánica cuántica, o si es con respecto a la mecánica clásica o la teoría general de la relatividad. Entonces, son preguntas de ese estilo, ¿no? Y bueno, cuando uno se dedica a hacer filosofía, hay que tener claro que uno puede hacer filosofía de diferentes cosas. Ahorita les puse el ejemplo de física, ¿no? Uno puede hacer un análisis sobre la ciencia, pero también uno puede dedicarse, por ejemplo, a la filosofía de la cultura. Y entonces uno puede dedicar la observación, el análisis filosófico, a identificar cuáles son, por ejemplo, los presupuestos que existen en la cultura mexicana, ¿no? Y entonces ahí tenemos muchísimos estudios, muchísimos análisis que se dedican a estudiar lo que algunos autores llaman el etos, ¿no? El etos mexicano. Y entonces ahí se dedican a ver cuáles son los conceptos que están presentes, en este caso, en el comportamiento cultural de los mexicanos, ¿no? Y hay mucho análisis sobre ese tema. Entonces, podemos hacer filosofía incluso hasta del deporte, ¿no? Hay trabajos filosóficos que se dedican a clarificar conceptos, que se dedican a analizar lo que significa la victoria, lo que significa jugar, lo que significa trabajo en equipo. Y bueno, esto para decirles que cuando se hace filosofía, se puede hacer filosofía de muchas cosas. El tema aquí principal es identificar problemas filosóficos que pueden ser relevantes, que pueden ser interesantes para lo que nosotros estemos analizando, ¿no? Entonces ya les mencioné, existe la filosofía de la cultura, existe la filosofía de la física, existe la filosofía
del arte, con preguntas, por ejemplo, en torno a lo sublime, en torno a lo que es lo grotesco, lo bello, porque una obra de arte nos parece que es sublime, ¿no? Para formularlo en términos más kantianos, ¿no? Entonces uno ve una obra de arte y se hace preguntas de ese estilo, ¿no? O como recientemente acabo de revisar un libro, uno se puede hacer preguntas estéticas sobre la física, como lo hizo Gastón Bachelard cuando se preguntaba acerca de la poética del espacio, y en lugar de preguntarse sobre la verdad, él se preguntaba sobre lo bello, ¿no? Entonces, aquí a lo que yo quiero llegar es que cuando se hace filosofía de algo, uno se va a centrar en esto, en problemas filosóficos. Y los problemas filosóficos pueden ser de diferente tipo. Hay problemas ontológicos que están relacionados a lo que es el ser, lo que significa las entidades, etcétera. Y aquí, por ejemplo, podemos situar en el caso específico de la economía preguntas relacionadas al mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Cómo se estructura? ¿De dónde viene? ¿Qué es la racionalidad? Etcétera, ¿no? Esas son preguntas, por decirlo así, ontológicas. Hay preguntas epistemológicas, como ya les estaba comentando, que tiene que ver con la pregunta básica de cómo sabemos que sabemos, ¿no? Preguntas relacionadas a si estamos justificados a hacer inferencias a partir de modelos, en este caso, como les comentaba al principio, a partir de modelos abstractos con supuestos que simplifican la realidad. Desde ahí podemos hacer inferencias respecto a las economías reales y podemos hacer también como pregunta políticas públicas inspirados en esos modelos. Son temas filosóficos que al final están presentes en este tipo de cuestiones, ¿no? Preguntas éticas tiene que ver también con, con cuestiones sobre lo que es justo, lo que es injusto, sobre lo que es moral, lo que es inmoral, y la economía está, como vamos a ver, plagada de este tipo de reflexiones, porque todo el tiempo están, digamos, ahí presupuestos ciertos criterios normativos de cómo deberíamos organizar la economía, sobre si pensamos que la desigualdad es justa, sobre si pensamos que está bien que todo lo asigne el mercado, etcétera. Son preguntas éticas que van a estar también presentes. Preguntas antropológicas también están presentes incluso también en la economía, cuando nos preguntamos acerca de la naturaleza de los sujetos. Es decir, la pregunta en torno al interés propio. Es una pregunta antropológica, en el sentido de si eso es la principal motivación que tenemos como seres humanos para actuar, para decidir, para tomar decisiones, o si somos altruistas, o digamos, ¿qué es el altruismo? ¿No? Y hay preguntas que incluso autores como Mandeville, que es de los primeros que empezaron a teorizar sobre este tipo de cuestiones, pues él decía que en realidad el altruismo es pura hipocresía, porque en realidad lo único que existe es el interés propio, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son relacionadas a la naturaleza del ser humano, ¿no? Y estas son preguntas filosóficas que podrían ser relevantes para lo que sería el análisis filosófico de la economía. Entonces, esto es para comentar que la economía es un objeto que puede ser analizado filosóficamente. Analizado filosóficamente, quiero yo decir que podemos nosotros identificar problemas filosóficos en esta ciencia, pero también la economía no se reduce nada más a lo que nosotros decimos como economistas es la economía, sino es algo también real. Es lo que podríamos considerar una realidad social objetiva, que algunos autores llaman lo económico. Entonces, digamos, independientemente de lo que los economistas digan, en México existe, digamos, el fenómeno del empleo. Hay gente en estos momentos que está trabajando desde casa o está yendo a fábricas, está produciendo cosas con las manos, está transformando la naturaleza, está, digamos, el mercado operando en estos momentos, la bolsa de valores está en una red internacional funcionando en estos momentos, y eso, digamos, es algo que ocurre independientemente de lo que nosotros pensemos a nivel, digamos, de nuestros modelos en estos momentos, ¿no? La economía está ahí y es una realidad social objetiva, ¿no? Con esto quiero decir que es una realidad social objetiva en el sentido de que es producto de un conjunto de relaciones sociales
que están ahí independientemente de la voluntad de las personas, ¿no? Pero que entre todos la construimos. Es decir, por objetividad yo estoy entendiendo una intersubjetividad que mediante los procesos de interacción hacen que la gente, por ejemplo, identifique un objeto como dinero, ¿no? O identifique un objeto como una mercancía, o que la gente tenga claro que para recibir un salario tiene que ejercer un trabajo previo, ¿no? Entonces, lo económico es algo que está ahí, es un objeto de estudio que la economía, en tanto ciencia social, va a estar analizando y lo va a analizar de diferentes aspectos, lo va a analizar desde diferentes ópticas, lo va a analizar desde diferentes métodos, etcétera, ¿no? Digamos, aquí me parece que ya queda un poquito más claro que hacer filosofía de la economía significa dedicarnos a hacer un análisis cada vez más, por decirlo así, especializado desde la filosofía sobre problemas filosóficos de una cosa que llamamos economía. Y esto que llamamos economía por lo menos tiene estos dos grandes sentidos. Por un lado es la ciencia de lo que los economistas hacen, y por otro lado sería la realidad social objetiva que está ahí y que, digamos, da una base material para la reproducción de la propia vida, ¿no? Entonces, esto va, en cierto sentido, a llevar ciertas orientaciones en los diferentes trabajos que hay sobre filosofía de la economía, a centrarse a veces más en temas relacionados a la ciencia o a veces más a temas relacionados a lo que sería esta realidad social objetiva, ¿no? Y bueno, todo esto se trabaja pues ya ahora de manera súper especializada y súper internacional, en redes académicas que constantemente están organizando congresos, etcétera, y bueno, un poco ese es el panorama. La economía, digamos, además de tener estos dos grandes sentidos, usualmente se complica el análisis filosófico cuando nosotros identificamos que, por un lado, la ciencia económica es una ciencia con múltiples escuelas de pensamiento económico. Es decir, no sería una ciencia unificada, no es una ciencia donde todos piensen lo mismo, no es una ciencia paradigmática en el sentido kuhniano del término, donde haya una sola ciencia que se considere como la práctica normal que todos los economistas comparten. Hay múltiples escuelas de pensamiento económico. ¿Cuáles son estas escuelas de pensamiento económico? Bueno, ustedes como estudiantes de la Facultad de Economía seguramente saben que hay una gran pluralidad, desde los neorricardianos que siguen, digamos, la tradición de Ricardo, autores como Piero Sraffa, etcétera, son partidarios de esa corriente. Hay autores marxistas que siguen la obra de Marx, la adecuan a la actualidad. Hay otras corrientes de pensamiento económico como las diferentes interpretaciones de Keynes. Simplemente para analizar ahí en el tema de Keynes, podemos ver que existen los post-keynesianos que tratan de hacer un análisis un poco más, por decirlo así, apegado al texto original de Keynes. Otros autores hicieron una síntesis que le llamaron la síntesis neoclásica, donde se juntó, digamos, el análisis marshalliano del equilibrio con Keynes, y de ahí surgió esto que se llama el modelo ISLM, que se conoce como la síntesis neoclásica, y ellos también se les llama neokeynesianos. Ya por lo menos tenemos dos versiones del keynesianismo. Y una tercera podría ser pues lo que en la actualidad se conocen como los nuevos keynesianos, que una vez que asumen la hipótesis de las expectativas racionales, entran, digamos, en otro tipo de práctica científica, utilizando otro tipo de métodos econométricos, etcétera, y ellos se van a distinguir de los nuevos clásicos más ortodoxos al asumir una serie de supuestos, como supuestos relacionados a las fricciones de la economía, que un poco ralentizan los ajustes económicos de largo plazo que hacen las economías, ¿no? Entonces ya estamos hablando por lo menos ahí de tres tipos de keynesianos, ¿no? Ahora imagínense si consideramos a los institucionalistas, los que se acercan a Veblen, los que se acercan luego a Douglas North, las diferentes ramificaciones que van surgiendo de ellos. Entonces aquí el panorama es que la ciencia económica es una ciencia megadiversa.
Ustedes como estudiantes de la Facultad de Economía seguramente ya saben esto, no es algo que yo estoy inventando, pero esto lo que va a hacer es generar una serie de complicaciones, pero al mismo tiempo se va a convertir en algo interesante para trabajar desde el punto de vista filosófico. Además de que existen todas estas múltiples escuelas de pensamiento económico, en la economía existen múltiples subdisciplinas, ¿no? Y estas múltiples subdisciplinas van llevando a los economistas, que asumen a su vez diferentes escuelas de pensamiento económico, a especializarse en temas puntuales. Por ejemplo, hay economistas que se dedican a temas ambientales, ¿no? Entonces, estos economistas, cuando analizan temas ambientales, van a abordar una serie de problemas, van a usar una serie de métodos y van a presuponer una serie de enfoques que los va a distinguir de otros. Por ejemplo, si ustedes ven a los propios marxistas de la Facultad de Economía, no son lo mismo los marxistas que se dedican a temas ambientales que los marxistas que se dedican a temas tecnológicos. A pesar de que son marxistas, en realidad tienen lenguajes completamente diferentes en algunas ocasiones, porque ya se han ido especializando en estas áreas particulares del saber. No es lo mismo los economistas institucionalistas que se dedican, por ejemplo, a analizar la corrupción, y otros economistas institucionalistas que se dedican a analizar temas relacionados a la teoría del desarrollo. Entonces, esta serie de fragmentaciones que se dan en la propia economía llevan a que la economía pues realmente se convierta en una ciencia muy compleja, donde realmente es muy difícil decir que todos comparten los mismos métodos, que todos comparten los mismos enfoques y que todos comparten los mismos problemas. Por ejemplo, un economista que se dedica a la historia económica puede tener un enfoque marxista o institucionalista, y eso no necesariamente significa que va a usar modelos econométricos, ¿no? Y digamos, otros economistas que se dedican al análisis macroeconómico pueden o no usar métodos econométricos para hacer modelos estocásticos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les quiero presentar es esta gran pluralidad de lo que es la economía y la necesidad de asumir pues un enfoque pluralista, ¿no? Un enfoque pluralista que haga justicia a esta gran diversidad de enfoques y de problemas y de subdisciplinas que tiene una ciencia tan apasionante como es la economía, ¿no? Por esa razón, Luis Enrique se ha ido de temas filosóficos a temas económicos, porque realmente la economía es una ciencia, pues, en este aspecto, fascinante. Entonces, ya les comentaba yo sobre cómo los análisis filosóficos también se van a la parte más relacionada a lo económico. Y aquí, por ejemplo, hay trabajos que se dedican a estudiar lo económico como algo compuesto esencialmente por dos esferas, lo que sería una esfera de la producción y una esfera de la circulación, que también es una esfera básicamente del mercado, ¿no? Entonces, los filósofos de la economía que se dedican a estudiar la producción, analizan básicamente cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, porque cuando uno está produciendo, está en un proceso metabólico con la naturaleza, la está transformando, está usando la naturaleza como un insumo para producir. Y además de que hay esta relación del ser humano con la naturaleza que a lo largo de la historia va cambiando por las diferentes formas de organización de la producción, por las diferentes tecnologías que se usan, por las diferentes, digamos, maneras en cómo se establecen estas relaciones sociales. También pues hay cuestiones relacionadas a cómo los seres humanos se relacionan con otros seres humanos para producir, ¿no? Entonces aquí pues las preguntas importantes tienen que ver con cómo se organiza la producción, cómo se organiza la distribución, quiénes participan, de qué manera se relacionan entre sí, cómo se produce, cómo se distribuye la riqueza socialmente producida. Y bueno, aquí el tema que cada vez está más presente en este tipo de reflexiones es el tema ecológico, cómo la producción presupone un gasto de energía, presupone también un consumo de recursos y al mismo tiempo una generación de residuos, ¿no? Entonces, las reflexiones en torno a lo económico cada vez son más ecológicas.
en el sentido de que se sitúa en un contexto pues material, todo este proceso de producción y de circulación. Porque cada vez que llevamos una mercancía de un lugar a otro, lo que estamos haciendo es realmente también pues usar energía y en ese proceso de uso de energía pues se contamina. Entonces, esto para situar esta cuestión. Ahora, por otro lado, los economistas analizan lo económico, pero ¿por qué es tan relevante lo económico? ¿Por qué importa tanto a la sociedad? Y importa porque al final los seres humanos somos seres necesitados, es decir, somos seres que tenemos necesidades que hay que satisfacer, necesidades que están relacionadas a nuestra disposición fisiológica. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos refugiarnos, necesitamos cuidados. Y entonces aquí pues entran pues todas las reflexiones feministas, ¿no? Que en realidad pues son reflexiones que no tendrían que sorprendernos porque al final la economía siempre ha estado en el análisis de las necesidades materiales, ¿no? Lo económico tiene que ver con cómo producimos lo que necesitamos para existir como sociedad, ¿no? Y cómo se va produciendo cada vez un excedente para después distribuirlo en el conjunto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, estas son preguntas también incluso de antropología económica. Si uno se pone a analizar los trabajos de los principales antropólogos económicos que se dedican a estudiar cómo las diferentes civilizaciones, culturas se organizan, lo que van a estar haciendo es básicamente estudiar a los diferentes actores, entre ellos cómo establecen relaciones simbólicas entre lo que tienen en la mente, la realidad y cómo se ordenan entre sí. Entonces, en este aspecto, lo económico está bastante ligado a lo cultural y está bastante ligado también a lo político, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que sería la economía. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la economía de México? ¿O cómo es la estructura económica de Japón? ¿O cómo es la estructura china? ¿O cómo era la economía de los aztecas? Estamos haciendo preguntas de este tipo. Son preguntas, digamos, en cierto sentido, también filosóficas porque son ontológicas, en la medida en que nos preguntamos cómo se organizan y de qué manera se van, digamos, generando estos funcionamientos, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se vuelve súper relevante, pues ver que cuando nosotros hablamos de la economía, pues todo el tiempo nos referimos también a esta objetividad que existe y que es producto de las diferentes relaciones entre seres humanos. Sí, preguntas, ¿quiénes son los antropólogos economistas o economistas antropológicos? Bueno, digamos, un gran economista antropólogo, bueno, o sea, uno de los principales antropólogos económicos sería Karl Polanyi. Seguramente lo han conocido, es el que escribió La Gran Transformación. Es uno de los más grandes antropólogos del siglo XX. Él trabajó en la London School of Economics y él hizo muchísimos trabajos en torno a cómo se organiza el mercado, cómo surgió el mercado, el tema del dinero, cómo los diferentes objetos, artefactos, en un momento dado eran simplemente valores de uso o bienes que se usaban para satisfacer, y en otros momentos su funcionalidad cambia y se convierten pues en dinero, ¿no? Entonces, antropólogos pues más recientes está Didier Fassin, que se dedica a estudiar la economía moral, y él estudia cómo los diferentes valores axiológicos, culturales, morales, estructuran relaciones económicas, ¿no? Y bueno, también hay economistas que estudian relaciones o, digamos, estudian cuestiones antropológicas aplicando teoría de juegos, ¿no? Que este enfoque se le llama formalista, al otro enfoque se le llama sustantivista. Pero bueno, digamos, un poco ese es el contexto. Es una discusión que todavía sigue en antropología económica, hay debates sobre qué método usar, el sustantivismo o el formalismo, pero el tema es que cuando nosotros hablamos de lo económico, al final nos estamos refiriendo a estructuras sociales, históricas, culturales, que están situadas en espacio y en un tiempo y que todo el tiempo están evolucionando. Por esa razón, pues, como vamos a ver, algunos economistas se van a centrar en el análisis de las instituciones, ¿no? ¿Qué son las instituciones?
cómo funcionan estas reglas de interacción que regulan las prácticas sociales de los diferentes sujetos. Y bueno, uno como filósofo puede entrar a esas discusiones y ver en qué puede contribuir. Aquí, digamos, me gustaría también decir que cuando yo hice mi maestría y doctorado en filosofía de la ciencia, yo hice pues mi trabajo con el mismo tutor que Luis Enrique, que se llama Sergio Martínez, y él todo el tiempo hacía énfasis en que hacer buena filosofía de algo, buena filosofía de la física, buena filosofía de la biología, buena filosofía, en este caso de la economía, implica saber economía, implica saber qué es lo que los economistas están discutiendo y uno como filósofo entrarle a esa discusión y ver en qué medida uno puede contribuir a aclarar ciertos conceptos, ¿no? Para identificar cuáles son como los principales problemas que dificultan la comunicación o que hace que los economistas, etcétera, no puedan medir bien, por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, por qué, digamos, cuando pasó el estallido de Chile el año pasado, los economistas tradicionales, pues como que no entendían el malestar, porque si ellos veían, digamos, directamente las estadísticas, ellos lo que veían era que Chile no era un país pobre, era un país con un PIB per cápita muy alto, mucho mayor que el de México, con un crecimiento económico bastante alto. Se ve, digamos, en las calles una ciudad, un país casi de primer mundo, y no entendían por qué de pronto surgió este malestar que llevó a la catástrofe, ¿no? Al cuestionamiento del régimen de Pinochet, y bueno, y digamos aquí a lo que quiero llegar es que un filósofo de la economía lo que puede decir es que hay fenómenos que no están siendo reflejados en las estadísticas, como es el caso de la llamada pobreza-deuda, porque resulta que la mayoría de los chilenos no viven en la pobreza extrema de menos de un dólar al día, pero muchos de ellos están endeudados. Y entonces para poder acceder a vivienda, transporte, estudios, salud, tenían todo el tiempo que endeudarse y tenían que estar, digamos, lidiando con una economía que estaba completamente privatizada y que pues no les permitía a ellos ahorrar. Entonces esa situación que no aparece en las estadísticas es un tipo de pobreza, ¿no? Y entonces un filósofo de la economía lo que puede sugerir a los economistas es que se trabajen otro tipo de estadísticas con otras bases metodológicas para poder reflejar lo que está ocurriendo en la realidad y así poder entender por qué de pronto surge un estallido social como ese que a todo el mundo sorprendió. Entonces, más o menos ese es el tipo de cosas que hacen los filósofos de la economía. En este caso, para seguir con el tema chileno, hay filósofos de la economía que se han especializado en mejorar las mediciones, cómo medir mejor, cómo describir mejor hechos, y en este caso la pobreza es uno de ellos. Y ahí se dedican a escribir de forma súper especializada en cómo mejorar las metodologías para reflejar mejor las estadísticas objetivas, etcétera, sobre la pobreza, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. Eh, no sé por qué de pronto se detuvo. Eh, Bueno, sigamos con la reflexión sobre lo económico. Cuando hablamos de economía, siempre tenemos también en mente el tema de que cuando algo es económico, está como sujeto a las llamadas leyes o tendencias del mercado. El mercado es fundamental en una sociedad capitalista como la nuestra, porque esta es una sociedad basada en el mercado. No toda sociedad ha tenido al mercado como el eje de la articulación social. El mercado casi siempre ha existido, pero más bien el asunto es que hoy, en estos momentos, ha adquirido una importancia crucial que antes no tenía, ¿no? Entonces, luego ahí se pueden hacer preguntas filosóficas. Primero, una pregunta es, ¿de qué está compuesto el mercado? Es una entidad, pero bueno, ¿de qué está compuesto? Y el mercado está compuesto de mercancías, precios, oferentes, demandantes, dinero, etcétera, ¿no? Una serie de instituciones que regulan lo que es el mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Pues hay, digamos, trabajos que se dedican a analizar de manera bastante detallada esto, ¿no? ¿Qué tipos de mercado hay?
ustedes como economistas, pues bien saben, ¿no? Hay mercados reales, mercados nominales, mercados laborales, mercados de diferente tipo. Este, y, 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 y parte de las preguntas que se suelen dar es sobre si el mercado es algo natural o es algo histórico. ¿Qué quiere decir si decimos nosotros que es algo natural? Pues aquí, digamos, Adam Smith en su época, él decía que el ser humano era un ser que estaba, digamos, dentro de sus propensiones, el intercambiar, ¿no? Entonces él decía, algo que distingue al ser humano de los perros y de los gatos es que los seres humanos intercambian, los seres humanos generan intercambios de objetos unos por otros y en ese sentido se establece una relación comercial entre sí. Entonces es una relación natural, dice Adam Smith. Ahora una pregunta filosófica que uno puede hacer es si eso es verdad. ¿Es verdad eso? Y bueno, de ahí ya se pueden hacer diferentes enfoques, ¿no? Hay trabajos que harían un análisis filosófico naturalizado, es decir, tratarían de tomar en serio la evidencia que hay en biología, en ecología, etcétera, para ver si en efecto algo que distingue al ser humano de los animales es su propensión a intercambiar. Y bueno, ese es el tipo de cuestiones que se plantean, ¿no? El tema del mercado, pues como ustedes saben, es fundamental analizarlo y muchas veces también las posiciones normativas en torno al mercado hace que se generen diferentes posiciones también políticas y también en el diseño de políticas públicas. A veces las políticas económicas son pro mercado o serían fundamentalistas de mercado porque piensan que el mercado es lo mejor que ha existido en la humanidad, ¿no? Y piensan que el mercado debería de funcionar sin ningún tipo de regulación, ¿no? A ese tipo de posiciones pues se les suelen llamar neoliberales, ¿no? También pues se les conoce como fundamentalistas de mercado. Otro tipo de posiciones más bien le tienen, por decirlo así, escepticismo al mercado, porque piensan que todo lo que se somete al mercado se destruye y más bien piensan que el mercado tiende a resquebrajar la naturaleza y las relaciones sociales de producción. Era el caso de Karl Polanyi. Y entonces en este contexto, pues se plantean cuestiones relacionadas a cómo se relaciona el mercado y el Estado, sobre qué tanto necesitamos regular el mercado, qué tanto se puede orientar, etcétera, etcétera, ¿no? Son preguntas también filosóficas que se han trabajado. Creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? En cualquier momento me pueden interrumpir. Voy a tratar de también apurarme para también dar cabida a discusión. No, tómate tu tiempo, Josafat. Sí, este, bueno, entonces ya les comenté un poco para hacer resumen. Hacer filosofía, bueno, la filosofía de la economía es entonces una subdisciplina de la filosofía que se encarga de estudiar problemas filosóficos de la economía. ¿Cuáles problemas filosóficos? Pueden ser de diferente tipo, pueden ser ontológicos, antropológicos, estéticos, pueden ser éticos, pueden ser epistemológicos. ¿Sobre qué? Bueno, ya vimos, la economía puede distinguirse en dos. Una economía centrada en la disciplina científica y más bien analizar problemas filosóficos, como ya les mencioné, de la ciencia económica. O puede ser también relacionada a la economía en tanto realidad objetiva, social, que existe ahí, y desde ahí, pues, por ejemplo, hacer un análisis sobre qué es el monopolio, o problemas relacionados a las crisis económicas, ¿no? Entonces, digamos, eso sería ser filosofía de la economía. Eh, pero, digamos, la filosofía de la economía es una subdisciplina que realmente se ha ido profesionalizando de manera muy reciente. Es decir, los economistas, como pudieron ver en el texto de Euskal y Maki, son economistas que usualmente han hecho reflexiones filosóficas, metodológicas, sobre cómo proceder en sus procesos de investigación para crear conocimiento, ¿no? Para poder dar recomendaciones de política pública o para también producir nuevas economías, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, siempre ha habido reflexiones metodológicas, pero antes se hacían desde los propios economistas.
La cuestión es que más o menos desde los años 70, los años 80, se empezó a profesionalizar la reflexión metodológica sobre la economía, porque justamente eran problemas tan complejos que fueron llevando a que un sector de filósofos y de economistas, etcétera, se profesionalizaran en una serie de problemas. Ahora, aquí lo que yo les voy a plantear es como muy a grosso modo cómo se organiza en la actualidad más o menos la reflexión filosófica. Este es el tipo de organización que nosotros en el seminario de filosofía de la economía hemos asumido para más o menos darle cabida a todas las reflexiones filosóficas, asumiendo un pluralismo, asumiendo no solo un enfoque excluyente, sino más bien tratando también de hacer una reflexión filosófica en un sentido amplio de lo que es la economía. Entonces, por un lado están las grandes reflexiones metodológicas. Cuando hablamos de reflexiones metodológicas, nos referimos a cómo los economistas, por ejemplo, producen modelos. Eh, eh, y en la producción de estos modelos, ¿qué papel juegan lo que se conoce como idealizaciones? Las idealizaciones son distorsiones deliberadas, simplificadas, que se introducen en el modelo para, digamos, representar de una forma manejable los complejos hechos económicos. Un ejemplo de una idealización es presuponer, o mejor dicho, suponer que las personas de carne y hueso como ustedes y como yo, todos nosotros tendríamos una función de utilidad. Eso es una idealización. Realmente no sabemos si tenemos o no una función de utilidad y si la tuviéramos yo no sé cuál es la mía, pero se está presuponiendo en los modelos económicos que se puede modelar el comportamiento de cada uno de nosotros como si tuviéramos una función de utilidad. Luego se puede generar otra idealización diciendo que nosotros somos agentes perfectamente racionales y que en este contexto tomamos decisiones óptimas o tendemos a, a tomar decisiones óptimas. La realidad es que no somos agentes optimizadores, etcétera, pero usualmente se puede modelar como si lo fuéramos, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos un modelo con dos tipos de supuestos y este tipo de modelos, ¿para qué se usan? ¿Para qué fines epistemológicos, no? A veces se usan para analizar, por ejemplo, qué decisión va a tomar una persona situada en un contexto específico. Por ejemplo, los modelos neoclásicos sobre la corrupción presuponen este tipo de supuestos y ponen en contextos competitivos a diferentes políticos y los ponen en un contexto donde hay fallas, digamos, en los sistemas de vigilancia y donde los costos de romper las reglas legales son menores que los costos de seguirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la predicción de un modelo neoclásico como este sería que los agentes situados en contextos de fragilidad institucional van a ser corrupción, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos son simplificaciones, sí, son modelos que son idealizados, que funcionan en condiciones ideales, pero que pueden ser útiles para hacer inferencias acerca del mundo, ¿no? Ahora exactamente qué nos está diciendo ese modelo, ese es el trabajo filosófico que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo podemos inferir que en efecto todo comportamiento corrupto se puede modelar como si fuésemos agentes perfectamente racionales? Una respuesta es que no todo comportamiento corrupto se puede entender de esa manera. Y bueno, de ahí surgen diferentes interpretaciones, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de ejemplos que se trabajan cuando hacemos análisis metodológicos en economía. El papel de los modelos, el papel de las idealizaciones, los objetivos epistemológicos que se buscan resolver. Otro ejemplo sobre discusiones metodológicas es en qué medida los experimentos que se usan en economía del comportamiento son experimentos que pueden tomarse como generalizaciones válidas a todos los contextos, ¿no? Entonces, ¿qué tan generalizable es, por ejemplo, los experimentos que se les llama el juego del ultimátum, que seguramente en este seminario, conociendo a Luis Enrique, lo han de haber analizado? ¿Qué tan generalizable es ese experimento? ¿Qué tanto refuta a la teoría neoclásica? Y entonces aquí el análisis filosófico debe de centrarse en eso, ¿no? En estudiar si estamos o no justificados en generalizar a partir de un experimento
la refutación del modelo neoclásico, ¿no? O no. Y en caso de que no, entonces, ¿cómo interpretar los resultados de ese experimento? ¿Cómo tomarlos? ¿Cómo tomar esos resultados? Entonces, ese es un ejemplo de reflexión metodológica. Otro ejemplo que se usa bastante también en la física es el papel de las simulaciones computacionales. En economía se usa bastante también modelar en computadoras comportamientos complejos entre múltiples agentes, ponerlos a interactuar bajo ciertas reglas de interacción básica y de ahí hacer emerger patrones de comportamiento, ¿no? Ese tipo de modelos computacionales, exactamente qué nos están diciendo. ¿Son evidencia de algo? ¿Pueden tomarse como evidencia empírica? En el Instituto Max Planck en Alemania, cuando yo tuve oportunidad de ir, ahí nos comentaban de que ellos hacían comparaciones entre los diferentes modelos de elección racional, modelos de racionalidad acotada y modelos heurísticos de comportamiento. Y la manera de someterlos a prueba empírica era por medio de simulaciones computacionales, donde se reproducía durante 500 veces, digamos, una interacción de esos agentes enfrentando problemas muy bien definidos y luego se veía qué modelo era más robusto que qué modelo, ¿no? Entonces, una pregunta filosófica es si esas simulaciones computacionales cuentan como evidencia empírica o no. Y eso es un tema, interesante y bastante complejo de decir. Y bueno, respecto al segundo tema, porque es un tema que también se ha trabajado cada vez más en la economía, tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver con qué entendemos por agente racional. ¿Qué significa decir que un agente maximiza su utilidad? Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que algunos autores llaman de behavioral turn, es decir, la cada vez mayor preponderancia de lo que serían los métodos experimentales para analizar comportamientos económicos y los diálogos cada vez más intensos entre la economía, la neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva, etcétera, todo eso en realidad al final hacia dónde nos lleva, hacia qué noción de agente racional nos está llevando, ¿no? Y de ahí pues lo que se estudia en este tipo de cuestiones es cosas que seguramente han visto en este seminario, por eso me parece también importante reforzar lo que ha dicho Luis Enrique. El enfoque filosófico debe ser crítico y debe de ser un enfoque que estudie, por ejemplo, cómo se construye la noción de sesgo cognitivo, ¿no? Que seguramente ya lo han visto en este seminario. Los sesgos cognitivos pues, son desviaciones que tienen los agentes de carne y hueso respecto a las normas tradicionales de buen razonamiento. Digamos, tenemos una norma de buen razonamiento y el sesgo cognitivo es una desviación. Entonces, una pregunta filosófica es si el sesgo está, digamos, suficientemente robusto por medio de la evidencia experimental y si ese sesgo lo podemos usar para presuponer algo en los modelos económicos. Por ejemplo, un sesgo cognitivo que se usa bastante en la literatura tiene que ver con el problema de la falta de autocontrol, de que los agentes toman decisiones que no prefieren. Es decir, hay una contradicción, y esto se ha trabajado con evidencia experimental, entre lo que uno prefiere y entre lo que uno elige. Muchas veces son las propias propensiones del cuerpo que no podemos controlar las que nos llevan, por ejemplo, a comer comida que no queríamos, en cantidades que no queríamos, pero lo hacemos porque a veces estamos situados en un ambiente donde los demás lo hacen y nosotros terminamos haciendo lo mismo que los demás. Y por ejemplo, aquí temas relacionados a la obesidad son ejemplo así clarísimo y contundente de este tipo de estudios, ¿no? La economía del comportamiento pues está estudiando bastante este tipo de problemas relacionados a la elección, elecciones poco racionales o lo que en la literatura se conoce como misbehaviors, ¿no? Que serían estas desviaciones respecto a las normas tradicionales de buen razonamiento. La obesidad es un ejemplo, pero pueden haber muchos otros ejemplos, como invertir dinero donde no debes, o comprar lo que no necesitas, o simplemente tener ilusiones monetarias, ¿no? Que eso es un concepto keynesiano que en la actualidad se está robusteciendo con evidencia experimental. La idea de que uno cree que está ganando mucho a nivel monetario, pero si uno hace
el ajuste con respecto a la inflación, puede ser que el incremento salarial en un contexto donde hay más inflación, en realidad no es un incremento salarial para nada, ¿no? Y bueno, eso es una ilusión monetaria que también se está trabajando bastante en la actualidad. También se trabaja dentro de los enfoques de racionalidad, cada vez una mayor interacción con la antropología, con la sociología. Yo personalmente estoy interesado en ese tipo de cuestiones, sobre la noción de hábitos, cómo se estructuran los comportamientos recurrentes que tenemos nosotros como seres humanos en los contextos socioinstitucionales, etcétera, ¿no? Y cómo estos comportamientos nos llevan a tomar decisiones económicas. Entonces ahí la noción de hábito se convierte en una noción crucial. Y aquí pues entra la noción de racionalidad como algo también que se tiene que analizar desde un punto de vista social, ¿no? Entonces, un poco en eso. Problemas ético-morales, ya les comenté, tiene que ver con discusiones sobre cómo se organiza la distribución de la riqueza, sobre si pensamos que la desigualdad es justa o es injusta. Y a partir de ahí entramos a debates que se conocen como justicia distributiva. Un ejemplo, pues, es la discusión sobre el ingreso básico universal. ¿Estamos o no de acuerdo en que todos los ciudadanos tengan un ingreso básico universal? Y bueno, esta discusión se volvió súper relevante en la actualidad con el tema de la pandemia, dado que en muchos contextos que la gente salga a trabajar cuando todavía no había vacuna era incluso peligroso para su propia salud y era un riesgo para incrementar, o sea, que se pueden incrementar las tasas de contagio, ¿no? Entonces, los economistas a nivel internacional también debatieron esto, sobre si se podía o no se podía instrumentar un ingreso básico universal para todos y si eso era ético o no. Y bueno, aquí pues, dicho sea de paso, Luis Enrique y yo estamos coordinando un libro de introducción a la filosofía de la economía, donde uno de los capítulos va a hablar sobre el tema del ingreso básico universal y va a mostrar cómo las discusiones en torno al ingreso básico universal no están unificadas y más bien hay diferentes posiciones sobre el ingreso básico universal. Unas posiciones más, por ejemplo, neoliberales, que dirían, en lugar de financiar educación pública y salud pública, démosle dinero a los ciudadanos y que ellos elijan en un entorno donde todo esté privatizado. Entonces ahí el ingreso básico universal, siguiendo la línea de Friedman, pues sería parte de un proceso de privatización, ¿no? ¿Estamos o no de acuerdo con eso? Eso es una discusión normativa, ¿no? Otras posiciones dirían, el ingreso básico universal se debe de garantizar solo a las personas más necesitadas, dado que los recursos económicos son escasos, y más bien tenemos que garantizar como un Estado que garantice el bienestar de sus ciudadanos, un ingreso que le permita a la gente sobrevivir, y solo a las personas que no tengan trabajo y que estén en condiciones de vulnerabilidad. Esa es otra posición y digamos ahí está la discusión sobre si estamos o no de acuerdo con ese tipo de cuestiones. Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, para también dar pie a las discusiones, pues comentarles que la economía no es una ciencia que comparta una definición unívoca. Esto ustedes como economistas lo saben. Eh, por ejemplo, unos economistas que serían más cercanos a las tradiciones clásicas, a John Stuart Mill, Ricardo, Adam Smith, dirían que la economía es la ciencia que se dedica a estudiar las leyes que gobiernan la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Y para estos economistas, más de la tradición clásica, la economía es política, porque está indisociablemente ligada a problemas políticos, a problemas relacionados a correlaciones de poder, entre cómo se distribuye la producción entre diferentes clases sociales, ¿no? Esto David Ricardo y Adam Smith le llamaban el conflicto distributivo. Y ahí la economía se convierte en una ciencia situada, histórica, con un análisis político, y en gran medida esto lo siguen, digamos, presuponiendo muchos economistas que asumen esta definición. Ejemplos de economistas así, pues está, como les comentaba, Pacinetti, otro economista es Sraffa,
y bueno, en la actualidad podríamos encontrar muchos otros, ¿no? Una segunda definición de lo que es la economía sería siguiendo la tradición de Marx y de Engels. Esta definición, de hecho, está en el Anti-Düring de Engels. La economía política es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción y de intercambio. Y más bien pone énfasis en estas relaciones, en estos tejidos entre los diferentes actores que entre sí van a estar estructurando pues la producción, van a estar estructurando pues, la circulación de capital, la producción, digamos, de plusvalor, que ustedes como economistas de la Facultad de Economía son especialistas en eso también. Y bueno, esta es una definición que comparten autores actuales como como David Harvey, Alejandro Dabat, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, también comparte esta definición. Enrique Semo, muchos historiadores del pensamiento económico serían parte de esta corriente, ¿no? Y esta es otra definición. Hay otra definición que sería como la más estándar de la economía, por decirlo así, mainstream, de la ortodoxia, que asume, siguiendo a Leonard Robbins, que fue uno de los principales economistas de la London School of Economics, que la economía es la ciencia de la elección, que se va a centrar en estudiar lo que deciden las personas individuales en contextos de escasez para lograr fines alternativos. Esa es una definición que de hecho está en el manual tradicional del Mankiw, en los manuales como Hal Varian, etcétera, donde la economía se entiende como eso, la ciencia de la elección. La elección presupone aquí una noción de optimización, donde más bien lo que se busca es aplicar pues una serie de algoritmos y una serie de técnicas de optimización matemática a partir del cálculo de derivadas parciales, etcétera, que sirvan para encontrar los puntos óptimos, por ejemplo, para producir en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Entonces, como economistas, esto también lo saben. O, por ejemplo, los que se dedican a temas macroeconómicos, elegir cuánta cantidad de emisión de bonos puede hacer una autoridad monetaria para llevar a un punto óptimo el nivel de precios y la tasa de interés de una economía, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el Banco de México va a poder manipular la tasa de interés o la tasa de interés interbancaria que hay en México? Lo va a hacer por medio de una serie de instrumentos de política monetaria. Y ellos van a decidir cuánta, digamos, emisión de dinero van a hacer en función de sus modelos econométricos, ¿no? De sus modelos para ahí tratar de regular. Entonces, en ese contexto, pues vemos, ¿no? La economía como una ciencia de la elección, una ciencia que tiene que ver con la toma de decisiones incluso al nivel de políticas públicas. Y bueno, otra definición, que esta sería más relacionada a la tradición de los economistas austriacos, que sería von Mises, sería Hayek, serían von Baber, etcétera. Ellos entienden la economía como la ciencia que estudia el mercado. Y por mercado, ellos van a estar entendiendo una especie de propiedad que emerge de la interacción de los diferentes individuos y que convierte al mercado en un mecanismo de transmisión de información que va a estar transmitiendo la información entre diferentes agentes de una economía para coordinarlos en el proceso, digamos, de intercambio y de producción. Entonces, los economistas austríacos van a estar muy interesados en estudiar cómo se produce el mercado, o sea, cómo emerge el mercado y cómo son las interacciones entre el mercado y las partes, ¿no? En cierto sentido, se pueden ver también algunos paralelismos entre los diferentes autores. Por ejemplo, Hayek era de la economía austriaca, Friedman era de la economía neoclásica, y los dos, si uno analiza sus trabajos, no tienen nada que ver. Friedman pues era totalmente un economista marshalliano que sigue métodos econométricos, que se interesó por problemas monetarios, que aplicó una serie de instrumentos estándar para analizar, por ejemplo, la inflación, etcétera, y su trabajo no tiene nada que ver con el trabajo de Hayek, que Hayek más bien era una especie como de filósofo que se dedicaba a estudiar el orden espontáneo y la catalaxia, que existían en los mercados,
Y bueno, esto, y él asumió un enfoque más, por decirlo así, evolucionista, ¿no? En cambio, Friedman sigue un enfoque más, por decirlo así, newtoniano, donde entiende la economía como una ciencia exacta. Los economistas neoclásicos trabajan con funciones de utilidad y los economistas austriacos no trabajan con funciones de utilidad. Y digamos, pese a estas diferencias, pese a estas cuestiones tan distintas entre sus métodos y sus enfoques, incluso pueden llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, los dos eran neoliberales en el terreno de las políticas públicas, los dos creían en una especie de fundamentalismo de mercado, pero las conclusiones provenían de argumentos completamente distintos, ¿no? Entonces, el trabajo del filósofo en gran medida también va a estar centrado en este tipo de cuestiones, de aclaración de cómo llegan diferentes economistas a lo mismo, ¿no? A partir de diferentes presupuestos filosóficos y ontológicos, ¿no? Y bueno, finalmente una quinta definición es que la economía es la ciencia que se dedica a estudiar las instituciones que estructuran la vida económico-social de la sociedad. Y digamos, este tipo de definiciones las trabaja, bueno, las trabajó en su momento Thorsten Veblen, que fue uno de los principales economistas iniciadores de la corriente institucionalista, y en la actualidad todavía se sigue, ¿no? Trabajando. Hay diferentes maneras de entender la economía. Yo aquí a lo que quiero llegar con esta reflexión es que la economía no es una ciencia otra vez unificada, incluso en su propia definición. Aquí lo que yo quiero apuntar es que no hay un consenso entre los economistas sobre qué es la economía, porque se dedican a diferentes cosas, y que más bien dependiendo del tipo de economista, dependiendo de a lo que se dedique y de su marco filosófico categorial, es decir, su escuela de pensamiento económico, te va a dar una definición en vez de otra, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es mostrar, digamos, un poco la complejidad que implica hacer filosofía de la economía, porque estamos hablando de una ciencia megadiversa, ¿no? Y bueno, aquí pues, ya más bien eran algunos comentarios sobre el texto de Euskal Imaki. Ya más o menos hice algunos comentarios. Comentarles que cuando pensamos usualmente los economistas que no sabemos filosofía de la ciencia, cuando decimos filosofía de la ciencia, usualmente los economistas creen que hacer filosofía de la ciencia es hacer reflexiones popperianas, lacatosianas o incluso kuhnianas sobre la ciencia. Y bueno, comentarles que desde los años 70 ha habido mucha historia. Popper, Lakatos, Kuhn dieron en su momento muchos elementos. Hoy muchas de las principales reflexiones filosóficas no van en esa dirección. Por ejemplo, una cosa que yo estoy interesado y qué bueno que está aquí María, para ver si también podemos comentarles. Estamos interesados también en el tema de lo que se conoce como las llamadas lógicas paraconsistentes y cómo los economistas y los diferentes científicos pueden desarrollar una especie de intolerancia a las contradicciones para desarrollar de manera adecuada sus investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de problemas filosóficos sobre las lógicas consistentes y la tolerancia a las contradicciones no aparece en los trabajos de Popper de manera así muy clara, ¿no? Como problema filosófico central. Y hoy ya se está trabajando en ese tema, ¿no? Y bueno, hay otros temas relacionados a la economía como retórica. La economía como retórica quiere decir que la economía también presupone una serie de figuras argumentativas que van más allá de la lógica tradicional, formal, y que más bien tiene que ver con metáforas, donde más bien las metáforas en gran medida contribuyen a que los economistas entiendan, por ejemplo, fenómenos tan complejos como el dinero, diciendo que el dinero es como si fuese un líquido, ¿no? Es decir, la metáfora de la liquidez es eso, es una metáfora y proviene de una máquina que se hizo en la London School of Economics en los años 50, donde se construyó, y esto es real, una representación de una economía, de una macroeconomía en una máquina donde se tenían diferentes variables y se modeló o se representó en esa máquina el dinero como si fuese agua. Y entonces el agua a veces se aumentaba de cantidad, se disminuía, se regulaba y dependiendo de la cantidad de agua, a veces
generaban efectos aquí, ¿no? A veces la maquinita prendía este foco, o a veces prendía este otro, o a veces abría esta puerta, y todo eso lo analizaban los economistas de la London School of Economics de entonces, y desde ese momento se acuña como esta metáfora de pensar que el dinero es como si fuese una especie de líquido que fluye, ¿no? Y esta diferencia entre la liquidez y los stocks, ¿no? Entre lo que fluye y lo que se mantiene, y cómo ambas cosas pues, no son lo mismo, ¿no? Entonces, aquí pues la figura de la metáfora se vuelve relevante para incluso nosotros entender y pensar hechos complejos, ¿no? Pero también la retórica tiene que ver con cómo los propios economistas usan sus modelos formalizados, matematizados, para convencer de que lo que se tiene que hacer es un tipo de política y no otra. Y entonces ahí, en algunas ocasiones, se usa los modelos matemáticos formales como una especie de retórica formalizada, ¿no? Donde lo que hay a veces detrás es pura ideología formalizada con ecuaciones, ¿no? Pero resulta que las personas de otras ciencias que no están familiarizados, pues como que se quedan un poco apantallados, ¿no? Entonces aquí el uso retórico de los modelos también es un tema que está bastante estudiado y se sigue estudiando bastante, ¿no? El tema de la retórica. Y bueno, también hay, así como hay una filosofía de la ciencia, también hay una economía de la ciencia. Esto lo ha trabajado gente como Jesús Zamora Bonilla en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, donde lo que se estudia es a los científicos como si fuesen agentes interesados, pues ¿en qué? En prestigio, y muchas veces los agentes, los científicos, deciden elegir un modelo o una teoría a partir de lo que pueden ellos obtener a cambio, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, en la actualidad, la economía del comportamiento tiene un auge y un empuje fuerte, pues vamos a ver que muchos economistas, por cuestiones interesadas, se van a convertir a los enfoques de Richard Taylor, de Cass Sunstein, etcétera, porque ven que ahí está el dinero, porque ven que ahí están los financiamientos y ven que ahí están las posibilidades para generar cierto prestigio, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el punto es que hay enfoques de economía que estudian a la ciencia también como una especie de sistema donde están situados agentes con intereses, ¿no? Y esto lo vemos incluso pues, en la UNAM, ¿no? Eh, donde hay investigadores que se pelean entre sí por los prestigios, por los financiamientos, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, para concluir, pues mencionar que dentro de los temas que se trabajan sobre cómo se relaciona la economía con otras ciencias, en el texto de Euskal y Maki se habla de dos tipos de relación. Un tipo de relación se le conoce como impositivo imperialista, que tiene que ver con la universalización del modelo de utilidad esperada neoclásico de Gary Becker, donde se ve que ese modelo es el modelo científico por excelencia, porque es un modelo simple, matematizado, que puede ayudar a hacer predicciones exactas, y más bien se ve a las otras ciencias sociales como un terreno donde no existe ciencia, sino más bien como un terreno de salvajes que no saben hacer ciencia, y entonces los modelos de utilidad esperada han ido, como lo dice el partidario de Gary Becker, la SEAR, colonizando, ¿no? Han ido colonizando la sociología, la psicología, la ciencia política, la historia, y en ese sentido, pues hay una especie como de idea de que se están apropiando de manera imperialista, y esta es una metáfora que viene de los propios partidarios del modelo de utilidad esperada, ¿no? Donde se empieza a modelar, por ejemplo, lo político como si fuese un mercado, o temas relacionados a la elección de pareja, como si eligiéramos entre diferentes mercancías para ver cuál opción nos conviene más, ¿no? Este es un poco el modelo de utilidad esperada. Aquí, digamos, estoy tratando de ir muy rápido, pero eso es un tipo de manera en cómo se plantea la relación de la economía con otras ciencias sociales, como una ciencia que se sienta a sí misma como la reina de las ciencias sociales, que tiene que colonizar a las demás. Y en cambio hay otro enfoque que lo que Euskal y Maki llama, ¿no?, de humilde aprendiz, donde más bien la economía buscaría aprender de otras ciencias sociales
para repensarse a sí misma, ¿no? Y justamente en esta dirección va lo que es la economía del comportamiento, en el sentido de que se estudia lo que dicen los antropólogos, lo que estudian los sociólogos, lo que dicen los psicólogos, los neurólogos, etcétera, para los economistas tratar de repensar la propia agencia y repensar la cuestión de la racionalidad. Entonces, básicamente eso era el texto de este autor. Y de Don Rose, que era otro texto que me pareció importante mencionarles. Aquí nada más quisiera terminar con una cuestión relacionada a que la economía, en tanto ciencia, si lo vemos desde un punto de vista más cosmológico, la ciencia económica nos dice muy poco sobre lo que es el universo, porque tiene un rango de aplicación muy acotado. Digamos, la física nos diría más sobre el universo, la biología nos diría menos que la física, pero más que la economía sobre el universo, y la economía, digamos, en este contexto como de conjuntos de ciencias, pues resulta ser una ciencia que está como bordeada por al menos dos vecinas, ¿no? Que dice Don Rose. ¿Cuáles son las vecinas de la economía? Pues la psicología y la sociología. Y es por ello que incluso en temas de economía del comportamiento vamos a estar viendo constantemente estas interacciones entre lo psicológico y lo sociológico, porque en realidad son ciencias que están como en traslape, ¿no? Un poco para pensar sobre la cuestión disciplinaria de la ciencia económica. Y bueno, traté de apurarme porque era mucho, pero bueno, espero que la presentación haya sido suficientemente clara, que haya sido estimulante. Comentarles que un poco esta presentación pues es esto, una invitación a hacer reflexiones filosóficas sobre la economía y bueno, mucho de lo que aquí se ha dicho pues también imagino que se ha trabajado en este seminario con Luis Enrique. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. No, pues muchas gracias, Josafat. Gracias, gracias, estuvo muy bien. Creo que es una muy buena presentación para hacer introducción sobre los problemas y los intereses de la filosofía de la economía. Así que muchas gracias. Antes de dar la palabra, bueno, para seguir un poco la dinámica que hemos seguido en otras ocasiones, pues pongan su manita y con todo gusto les damos la palabra para que puedan hacer comentarios, preguntas, inquietudes. Eh, Ahora sí que todo el interés y todas las cuestiones, ¿no? En torno a las reflexiones filosóficas de la disciplina, es una buena oportunidad para discutir con Josafat. Antes de darles la palabra, quiero comentarles también, se me pasó comentarlo al principio, pero Josafat, hace un año, más o menos creo, tuviste la oportunidad de dar un curso de introducción a la filosofía de la economía en el posgrado de filosofía de la ciencia, ¿no? Ojalá tengamos oportunidad de dar un curso así, pero en el posgrado de economía, ¿no? Estaría muy padre. Y Josafat también tiene sus grabaciones de cada una de las sesiones, las tiene en YouTube, así que si les interesa, también pueden buscarlo y ahí creo que subiste todas las sesiones, si no mal recuerdo, ¿verdad, Josafat? Sí, están disponibles. Ahorita se las paso aquí en el chat para que las puedan accesar. Y también les paso links del seminario, de nuestra página del seminario en Facebook, donde también hemos estado subiendo las grabaciones de nuestras sesiones, de los invitados especiales, pero ahorita les paso la información. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a darles la palabra y bueno, ahorita hay una manita para que todos los demás se animen también. Aldo, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Josafat. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que, así como, digamos, en la Facultad de Economía llevamos nociones de álgebra, de cálculo, de contabilidad, ¿cuál cree usted que serían las nociones de economía, o digo, de filosofía para la economía? O sea, digamos, llevar un curso, no sé, de lógica simbólica, de ética, metafísica. Josafat, ¿quieres que Sí. hagamos una ronda o vas respondiendo una por una? ¿Cómo te resulta más cómodo? Preferiría mejor una ronda, así también voy anotando. Sí, prefiero mejor una ronda.
Entonces, nada más un poco para ver si entendí bien la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las nociones que se deberían de saber eh, para hacer filosofía de la economía? ¿Algo así? Sí. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esa es una pregunta. Carlos, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va un poquito más enfocada específicamente al caso de Thaler. Thaler hablando de sus pequeños impulsos. Eh, ¿Hasta qué punto llega a ser ético el uso o el aprovechamiento de los sesgos cognitivos de los individuos para que tomen decisiones? O sea, bueno, sí, básicamente eso. O sea, ¿qué tan ético o hasta qué punto es ético el aprovechamiento de esos sesgos cognitivos? Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Para que podamos cerrar una primera ronda de preguntas, anímense. ¿Nadie más quiere participar? Si no, ahorita le damos la palabra nuevamente a Josafat y pues ojalá si tienen ahí preguntas, formúlenlas en el chat o levanten la manita y para que podamos ir haciendo la lista, ¿sale? Bueno, ahorita entonces si gustas, Josafat, contestar esas dos preguntas y ahorita vemos si surgen más cuestiones. Sí. Muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta sobre nociones básicas para hacer filosofía de la economía es una pregunta que me parece compleja de abordar, porque no es tan sencillo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, hay como diferentes maneras de abordar. La primera cuestión que yo creo que es fundamental es que cuando se hace filosofía de cualquier cosa, em, estamos interesados en tratar de hacer análisis, tomando, digamos, en serio las cuestiones, etcétera. Entonces, por ejemplo, para mí un primer requisito que se vuelve crucial es tratar de no simplificar las posiciones que estamos analizando, caricaturizándolas, a pesar de que no estamos de acuerdo con ellas. Muchas veces ocurre, ¿no? Y esto sobre todo pasa a nivel como muy político. Hacemos muñecos de paja de las diferentes versiones que no nos gustan, de las posiciones con las cuales no estamos de acuerdo, y desde ahí entonces empezamos a hacer una especie de refutación de una posición que en realidad pues es una caricatura, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, una cuestión que tiene que ver con actitud metodológica, por decirlo así, para hacer buena filosofía de cualquier cosa, es evitar los simplismos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ocurre bastante es que a veces, y también lo digo por mí en su momento, yo usualmente estaba muy en contra de la economía neoclásica, no me gustaba nada esa versión, y a veces luego el sesgo ideológico lleva a hacer caricaturizaciones de Milton Friedman, lleva a hacer caricaturizaciones de Hayek, lleva a hacer caricaturizaciones de una serie de autores que uno no comparte, y uno piensa que está haciendo un análisis filosófico, ¿no? Cuando en realidad eso no es así. O sea, es decir, si hacemos filosofía de algo, tenemos que reconstruir de la forma más, eh, eh, digamos, rigurosa las posiciones del otro, ¿no? Tratar de construir buenas versiones de los adversarios que estamos, digamos, comentando, y en ese sentido, tratar de ser, pues, también honestos a nivel intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que un primer requisito que a veces se necesita explicitar, y en filosofía existe, es el principio de caridad. Es decir, presuponer que el otro no es tonto, ¿no? Presuponer que el otro, sobre todo si ha escrito algo, es porque tiene algo que decir, ¿no? Y que pues más bien nosotros podríamos hacer un esfuerzo por tratar de atribuir racionalidad al otro para tratar de reconstruir sus versiones, ¿no? Entonces, a veces en economía, y yo recuerdo bastante en la Facultad de Economía, luego los profesores y los alumnos entre sí como que construyen versiones que no son la realidad, construyen muñecos de paja como para tratar de refutar posiciones, ¿no? Y no. Al menos una primera cuestión que me parece básica como filósofo de la economía es esa, tratar de reconstruir de la forma más rigurosa posible las posiciones de los otros, ¿no? Ahora, una cuestión que me parece fundamental cuando se hace filosofía de cualquier tipo
es tratar también de ser humildes a nivel epistemológico de qué es lo que se puede abordar y qué es lo que se puede decir. Muchas veces los compañeros, cuando no somos filósofos y le entramos a problemas filosóficos, pensamos que estamos construyendo una especie de tratado o pensamos que vamos a hacer ahí una reconstrucción cosmológica de algo, cuando en realidad pues más bien tendríamos que ser más humildes en nuestras pretensiones y más bien tratar de orientar la discusión o la reflexión filosófica a temas más acotados, a temas más específicos, a temas donde podamos aportar más. Y en ese sentido, un requisito también o una noción básica que me parece importantísima en la filosofía es esa, tratar de lograr acotar nuestros universos discursivos para también saber qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir. Y otro elemento también que se vuelve importante, y esto es difícil a veces de mantener, es mantener los hilos argumentales. Es decir, cuando a veces uno hace el planteamiento de un problema y ya tiene el problema bien formulado, lo cual es complicado. O sea, de hecho, John Dewey, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, decía que cuando formulas bien un problema ya está por lo menos la mitad del problema resuelto, o sea, por lo menos que quede claro exactamente qué es lo que estás preguntándote, se pasa, digamos, al proceso de responder o de defender una posición. Y muchas veces mantener los hilos argumentales se vuelve súper complicado, ¿no? Entonces aquí el tema es ese, tratar de evitar dar saltos argumentativos, y a veces esto no se puede lograr a menos que estemos en constantes diálogos, ¿no? Por ejemplo, aquí con Luis Enrique, él y yo tenemos muchísimos diálogos y afortunadamente Luis Enrique me ha ayudado muchísimo a mí para evitar estos saltos argumentales que yo mismo no me doy cuenta, ¿no? Y uno está dando argumentos, pero de pronto uno se pierde y ya no tiene nada que ver con lo que inicialmente estaba diciendo. Entonces, el tema de ir pensando la secuencia de los argumentos, la secuencia de las posiciones, se vuelve algo importante, ¿no? No es, por decirlo así, uno no va a encontrar un manual donde vas a encontrar exactamente las instrucciones para hacer filosofía. Más bien lo que uno puede decir es que la filosofía es una práctica que se aprende haciendo filosofía. Del mismo modo en que aprendemos a nadar nadando y a correr corriendo, se aprende filosofía filosofando, ¿no? Se aprende a investigar investigando. Entonces, un poco eso. Y finalmente decir que una cosa es como el momento de la investigación y otra cosa es el momento de la exposición de los resultados de la investigación. A veces nos pasa como estudiantes de diferentes niveles que confundimos los dos y a veces las investigaciones que estamos planteando en realidad pues se terminan, no sé, como diluyendo y cuando presentamos los resultados de las investigaciones, en realidad lo que estamos presentando son como reflexiones nada más así sueltas, ¿no? Entonces, aquí nada más para decir que aprender a investigar filosóficamente es complejo y tiene que ver con esta cuestión de delimitar bien nuestros objetos de estudio para tener claro tema, o sea, hay que tener siempre claro el tema de investigación, no salirse del tema, o sea, una vez que ya elegiste el tema, no irte de ahí, formular la pregunta de la forma más precisa o las preguntas de la forma más precisas posibles, avanzar, digamos, en la investigación para aclarar el problema, y ya una vez que se ha hecho eso, se pasa a exponer los resultados, y ya los resultados se tendrían que exponer de una forma que no sea repetitiva, que sea, pues, secuencial, que esté, digamos, que sea suficientemente clara. Los textos tienen que hablar por sí mismos, no se, o al menos tratar de evitar en la medida de lo posible que el autor tenga que explicar los textos. Y bueno, eso sería como las cosas más básicas, ¿no? Como habilidades, ¿no? Y bueno, sobre hacer filosofía, luego sobre otros temas es complejo, ¿no? Pero que ya eso ya involucra, por ejemplo, saber toda la historia, ¿no? De la filosofía desde el Círculo de Viena hasta la actualidad, conocer la discusión. Por ejemplo, si te vas a dedicar a analizar modelos, pues sí va a ser súper importante tener claro qué son las idealizaciones, tener claro qué son los diferentes enfoques, por ejemplo, el ficcionalismo, el enfoque
representacionalista, porque hay quienes asumen un enfoque no representacionalista, pero bueno, eso ya son cuestiones muy técnicas que ya depende del tipo de investigación que vas a estar haciendo. Por ejemplo, si uno va a estar analizando racionalidad, puede que no sea necesario que analices eso, y así sucesivamente. Entonces yo diría que más bien depende del objeto de estudio, vas a desarrollar las herramientas filosóficas para abordarlo de la manera adecuada. Y por ejemplo, un poco conectando, la pregunta que hizo el compañero sobre Richard Taylor, sobre si es ético o no el uso de los nudges o de las influencias, etcétera, pues yo creo que es un excelente ejemplo de una pregunta filosófica que podríamos analizar desde un punto de vista, pues ya digamos, poco más especializado. Y bueno, la respuesta no es sencilla, ¿no? Primero tendríamos que decir qué estamos entendiendo por ético, ¿no? ¿Qué sería tener ahí desde esta perspectiva un uso ético de cualquier cosa? Y bueno, dentro de la literatura, al menos las posiciones que se dan no están en un consenso, ¿no? Hay quienes creen que los nudges se violentan, digamos, la autonomía de la gente, violentan la libertad de la gente y en ese sentido se convierten en un tipo de manipulación. Y toda manipulación está mal. ¿Por qué? Porque ya se presupone una noción deóntica, de que no se debe de intervenir en el individuo, en su autonomía, en su libertad individual, y en ese sentido los nudges estarían pues cuestionados, ¿no? ¿Quiénes dirían este tipo de posiciones? Quienes estarían en este tipo de posiciones serían autores más de la línea de Nozick, de los libertarianistas, que para ellos es un tema súper importante el respeto de la autonomía individual y la libertad individual. Entonces, por ejemplo, ellos estarían pensando que esto es algo casi coercitivo, ¿no? Porque ellos rechazan todo tipo de paternalismo. Entonces, desde esa perspectiva, el uso de los nudges sería poco ético. Desde el punto de vista, digamos, de alguien que piense más, no en términos deónticos, sino en términos consecuencialistas, diría, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de usar diferentes instrumentos, ¿no? Y, digamos, si los nudges se usan para incrementar el bienestar de las personas, para reducir, por ejemplo, su consumo de comida chatarra, o para hacerlos, bajarle a la velocidad cada vez que van en una curva, y de esa forma se evitan los choques, entonces el uso de los nudges se convierte en algo ético, porque lo que está de fondo es ayudar a las personas a que cumplan con sus propios objetivos de bienestar. Y bueno, en ese sentido, el criterio ético sería consecuencialista y tendría que ver con el bienestar. Y bueno, hay diferentes posiciones sobre qué es el bienestar. Eso es una discusión filosófica. Casi no entré ahorita en ese tema, pero qué bueno que se menciona porque, por ejemplo, el bienestar se puede entender en un sentido utilitarista, de generación, digamos, de utilidad, utilidad social, y eso, digamos, ustedes como economistas lo conocen, el welfare economics. Entonces, lo que genera mayor utilidad social sería más ético, ¿no? Y si los nudges generan mayor utilidad social, serían adecuados, pues por eso, porque benefician a otros, ¿no? Otra forma de entender el bienestar sería en el sentido de Amartya Sen, en el sentido de capacidades y en el sentido de florecimiento de capacidades creativas del ser humano. Es una noción bastante cercana a la de Aristóteles, que hablaba de la eudemonia, ¿no? de una especie de autorrealización. Si los nudges sirven para promover la autorrealización de las personas, por ejemplo, alguien que quiere reducir de peso y no puede por sus problemas de autocontrol y se le ayuda por medio de nudges a reducir el consumo de comida chatarra, ahí sería ético porque se estaría promoviendo, digamos, por decirlo así, la autorrealización, ¿no? Y en ese sentido está promoviendo el bienestar de otros. Entonces, para mí, digamos ya, o sea, un poco planteando el contexto, yo estaría más de acuerdo con las posiciones consecuencialistas, donde más bien se tendría que ver las consecuencias de los usos de las diferentes tecnologías del comportamiento, ¿no? Y si los nudges sirven para promover mayor bienestar, para mí están justificados, porque además, pues, no serían coercitivos, no serían herramientas que estarían manipulando en un sentido fuerte porque no están ocultando nada,
más bien se está presentando la información de una forma que puede llevar a que las personas tomen decisiones, pero la información está ahí y la gente en cualquier momento puede verificar, ¿no? Puede verificar en cualquier momento las cosas. Por ejemplo, un notch que ahorita se ha usado bastante en Twitter es cuando vas a compartir una información, dice ahí, ¿quieres leer el artículo antes de compartirlo? Y muchas veces las personas, en lugar de darle el compartir de manera automática, deciden no compartirla, ¿no? Y entonces se reduce, digamos, la difusión de noticias falsas. Y desde ese punto de vista, yo lo veo adecuado, ¿no? Es una advertencia ahí que se pone, un graphic warning, que al menos puede ser disuasivo, pero no significa que te está coartando la libertad de expresión. Entonces, es un nudge que desde mi punto de vista sería ético, porque contribuye a que no se esté generando más pues, difusión de noticias falsas sobre el COVID, sobre las vacunas, etcétera. Muy bien, ¿no? Pues gracias por las respuestas, Josafat. Hay una pregunta en el chat por parte de Leslie. Dice, ¿consideras que la economía del comportamiento sea actualmente el auge de la filosofía de la economía? Si no, ¿qué área sería? Bueno, yo creo que la economía del comportamiento es una subdisciplina que ha ido emergiendo. O sea, Richard Taylor no es un filósofo de la economía, él es un economista que ha ganado el premio Nobel, etcétera. Ya hace investigación empírica aplicada a diferentes temas y muchos economistas que trabajan en esa dirección, pues lo mismo, ¿no? Ahora, uno como filósofo de la economía, lo que haría sería estudiar problemas filosóficos de la economía del comportamiento, ¿no? Y, por ejemplo, un tema filosófico que puede salir es, por ejemplo, ¿qué noción de incentivo surge si nosotros tomamos en serio los aportes de Richard Taylor, de Cass Sunstein, etcétera? Y es un poco el tipo de trabajo que hace Luis Enrique, ¿no? Es decir, esta noción de cómo la noción de incentivo se puede o no enriquecer a partir de esta ¿cómo se llama? Cuerpo teórico que ha estado emergiendo, ¿no? Y entonces ahí, pues, Luis Enrique ha estado trabajando sobre las convergencias y divergencias de los enfoques tradicionales, la economía conductual, y ver en qué medida esto contribuye a generar una noción conductual de los incentivos, ¿no? Entonces, digamos, eso sería una forma de abordar un problema filosófico, pero yo creo que la economía del comportamiento hay que verla como una disciplina aparte. O sea, es decir, no es filosofía de la economía propiamente dicha. Muchos filósofos de la economía se dedican a otros temas. Por ejemplo, hay filósofos de la economía que se dedican a estudiar temas relacionados a la complejidad económica y se dedican a estudiar el tema de las simulaciones computacionales. Y eso está en auge, ¿eh? O sea, muchos congresos internacionales se están realizando en torno a la computación y cómo las técnicas computacionales se convierten en una herramienta más para generar investigación empírica y cómo interpretar pues estas simulaciones computacionales para refutar o no diferentes teorías. Y bueno, eso es otro tipo de investigación. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la economía del comportamiento pues tiene presupuestos filosóficos y un filósofo de la economía puede analizarlos, los puede trabajar, pero la economía del comportamiento tiene, digamos, una autonomía propia, ¿no? Y bueno, hay filósofos de la economía que están súper especializados en la economía del comportamiento. Uno de ellos, seguramente lo habrán trabajado en este curso, es Eric Anger, y bueno, él pues tiene muchos trabajos donde trabaja temas puntuales, por ejemplo, sobre qué es bienestar, ¿no? A partir de los enfoques de economía del comportamiento, cómo reconceptualizamos la noción de bienestar de los propios economistas. Entonces, digamos, a veces luego también aquí también hay que aclarar, muchas veces los trabajos de los filósofos pueden estar muy conectados con el trabajo de los científicos y en esa medida pues pueden estar bastante traslapados, ¿no? Y digamos, en el caso de Eric Anger, a diferencia de muchos otros filósofos, sí que ha tenido una incidencia bastante fuerte en el desarrollo de la economía del comportamiento. Pero en realidad mucho de lo que se hace en economía del comportamiento, es decir, la investigación empírica propiamente dicha, eso no sería investigación filosófica.
Por ejemplo, hacer series de datos cuando se dedica uno a estudiar sesgos cognitivos relacionados al COVID, eso es investigación empírica aplicada. Y uno puede tener presupuestos filosóficos y puede usarlos, pero uno no diría que eso es propiamente filosofía. O al menos desde mi punto de vista, así sería. Muy bien. Hay dos preguntas más, si quieres que las formulen y ya después te damos nuevamente la palabra, si te parece bien. Sí. Adelante, Hugo, y luego le damos la palabra a Eunice. Gracias. Gracias. En primer lugar, bueno, una felicitación, es una presentación muy interesante. Y en segundo lugar, casi al final de la exposición, comentó el expositor que la economía era muy reductivista en el sentido de no enseñarle, no decir demasiado con respecto al universo. La biología podía enseñar más, la física podía enseñar mucho más. Y me dejó pensando, a lo mejor no es una pregunta filosófica, pero si la economía tendría que enseñar algo sobre el universo, ¿no? Más, o sea, si tendría que salirse de los confines de lo estrictamente humano. Y por otra parte, es algo que me causó inquietud y me gustaría preguntar. Muy al principio de la exposición se mencionó el tema de que existen distintas escuelas de pensamiento en economía. Esto significa que existen distintas teorías y distintos métodos, por supuesto, y de alguna u otra manera yo fui estudiante de la Facultad de Economía y he constatado que a veces cuando uno quiere, no se podría ser marxista y neoclásico al mismo tiempo, ¿no? Por mucho que uno quisiera o que uno pensara que ambos tienen la razón, hay presupuestos muy fundamentales que no harían compatible ese tipo de disparidades. En ese sentido, cuando se hablaba de la diversidad de escuelas de pensamiento, se dijo también, se habló de un enfoque plural. Me gustaría saber un poquito más sobre eso, porque por una parte me induce a pensar que el enfoque plural podría desembocar, y esta es mi duda, si puede desembocar en la relativización del conocimiento. Y en segundo lugar, ¿qué consecuencias y limitaciones podría tener adoptar un enfoque pluralista? Esa sería mi pregunta. Muy bien, gracias, Hugo. Eunice, adelante, no sé si yo ahorita ya no la veo. Ah, sí, ya. Sí, aquí estoy. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va sobre igual alguna cuestión que comentaste al final de la intersección o el papel que tiene la economía en medio de la psicología y la sociología. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué preguntas o cuestiones se le plantean a la psicología desde la filosofía de la economía? Muy bien. Te voy a pasar un par de preguntas en el chat. Sí. ¿Cosa? Sí, sí, sí. Pregunta Francisco que si existen enfoques de colonialistas, tal vez latinoamericanistas, de filosofía de la ciencia y filosofía económica. Y sobre lo que comentaste de los notch, estarías hablando de un punto medio entre enfoques top-down y bottom-up. Francisco, bueno, no sé si se entienda, sino para darle la palabra a Francisco y que pueda aclararnos ahí, por si hubiera alguna duda. Sí, creo que sí se entiende, creo que sí se entiende. Ok, bueno, pues adelante, Jesús. Sí, bueno, muchísimas gracias por las preguntas de todos. La verdad es que son unas preguntas excelentes. Me parece muy, muy interesante el interés que tienen y bueno, el seminario, pues la verdad que han estado impulsando Francisco y Luis Enrique, me encanta, tiene un gran nivel. Los felicito por su trabajo. Y quisiera decir que respecto a la primera pregunta sobre la cosmología, sobre si se debería de enseñar más como cosmología para los economistas, pues digamos, yo diría que, a ver, no diría yo que en una materia estudiemos el cosmos. Yo pienso que no habría que llegar a esos niveles como de formalizar en una materia, estudiar como la visión sobre el universo, etcétera. Pero lo que sí pienso es que sería muy bueno que los profesores le enseñaran
en las diferentes materias a los alumnos un poco más cuestiones relacionadas pues a estas cuestiones de situar la economía, digamos, en una perspectiva general y universal. Hasta luego, María, estamos en contacto. Entonces, desde esta cuestión, pienso que sí sería bueno situar lo que es la economía frente a otras ciencias. Es decir, cómo la economía se puede enriquecer de un diálogo multidisciplinario con las diferentes corrientes y fomentar, digamos, por decirlo así, mayores eventos públicos, mayores mesas, donde vayan físicos, biólogos, químicos, filósofos, psicólogos y economistas, y en conjunto hablen sobre problemas como la causalidad, cómo cada uno de ellos entiende temas relacionados a causalidad, y ver cuáles son las cuestiones parecidas y de diferencia. Por ejemplo, yo cuando estudié en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, una de las cosas que a mí más me enriqueció fue este diálogo multidisciplinario con físicos, con biólogos, con psicólogos, donde, por ejemplo, muchas ideas que yo tenía se diluyeron, porque más bien resulta que en biología hay enfoques biológicos que sí tienen enfoques históricos, ¿no? Yo no tenía ni idea cómo sería tener una perspectiva histórica o historicista para los enfoques biológicos, y resulta que sí, pero ya los biólogos te lo explican, ¿no? Y te lo dicen de manera muy clara, cómo al comprometerse con una visión evolucionista, pues se compromete con una visión del tiempo, temporal, y de despliegue, digamos, de las contradicciones internas. Bueno, no dicen contradicciones internas, pero con el despliegue, digamos, de los genes, con los despliegues de los diferentes animales, etcétera, de los diferentes organismos, y en esa medida, pues, se enriquece, ¿no? Entonces, o los físicos, que en el caso de Newton, Newton no era que pensara que vivamos en un presente eterno, que era un poco un prejuicio que yo tenía, sino que más bien para Newton el universo era joven, pero que al mismo tiempo, conforme fuera pasando la historia, y eso es una cosa muy interesante, en Newton la idea era que el universo no iba a estar en un eterno equilibrio, sino que iba a generarse una descomposición de todos los planetas, de todas las órbitas, que las propias fuerzas de interacciones entre planeta, Sol, satélites, iba a llevar a todos a un desequilibrio, y entonces iba a haber planetas que iban a chocar contra otros, planetas que iban a salir disparados hacia la nada, planetas que iban a ir hacia el Sol, y todo esto Newton pensaba que iba a ser como la consecuencia irremediable de la naturaleza, ¿no? Entonces, preguntas de ese estilo o cosas así muestran que sí que hay pues perspectivas históricas, ¿no? En las otras ciencias. Pero bueno, a lo que voy es que sí, debería de haber más cosmología en la economía, y pienso que los profesores igual deberían de invitar a biólogos, físicos, etcétera, a sus clases para generar un tipo de intercambio sobre visiones pues ontológicas y epistemológicas. Sobre lo que mencionaste de las diversidades, yo quisiera aquí decir que si bien es verdad que es raro que haya economistas que sean neoclásicos y que también sean marxistas a la vez, pienso yo que al menos una actitud filosófica que puede ser interesante es el del diálogo y estar abiertos a los enfoques plurales, ¿no? Y esto significa, un poco haciendo promoción también al artículo que escribí con María, tener una especie de tolerancia a las inconsistencias. Es decir, ¿por qué no podemos de pronto pensar que el capitalismo es un sistema que puede tender a un equilibrio si se reúnen las condiciones ideales, ¿no? Y que más bien de pronto se va hacia el desequilibrio cuando esas condiciones ideales digamos, ya no están presupuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser que haya algún tipo de diálogo que se puede establecer entre neoclásicos y marxistas, ¿no? Y de pronto, pues, ¿por qué no pensar que alguien puede aprender del otro? Por ejemplo, en el caso de la economía del comportamiento y la economía neoclásica. Durante décadas, la economía del comportamiento surgió como una especie de antítesis de los neoclásicos. Si ustedes ven los trabajos de Simon, de hecho, por eso me gustaba mucho Simon, era muy antineoclásico y hablaba de una drástica revisión del modelo neoclásico de elección racional,
y hablaba de que se tenía que sustituir por un modelo de racionalidad acotada. Y durante décadas, los modelos de racionalidad acotada fueron rivales de los modelos neoclásicos de elección racional. Pero ahora estamos viviendo un tiempo distinto. ¿Por qué no pensar que de pronto para abordar problemas muy complejos podemos tolerar una contradicción entre asumir racionalidad perfecta y racionalidad acotada? O sea, puede ser algo interesante y puede ser algo que nos muestre, digamos, las bondades de asumir este tipo de lógicas para consistentes, donde la consistencia no sea lo más relevante, sino más bien la producción de algún tipo de artefacto, en este caso modelos, que tengan capacidad explicativa y predictiva. O sea, ¿por qué no podemos de pronto tener estas actitudes más abiertas, ¿no? Entonces, un poco, esa es como la invitación. Y respecto a los riesgos, o sea, los problemas del pluralismo, yo pienso que, al menos desde el punto de vista pluralista, no se estaría teniendo una actitud relativista de estas que incomodan a muchos, de que todo conocimiento está justificado y que no importa y que cada quien puede creer lo que quiera y ya. No. Cuando uno tiene una actitud pluralista, simplemente lo único que está haciendo es reconocer que hay una pluralidad de hechos y que simplemente la idea es que estas comunidades que se organizan en torno a diferentes ideas epistemológicas no son tontos y que pueden aportar y que, digamos, en su contexto pueden producir saberes que otros pueden aprender. Entonces, esta es como la idea, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos pluralismo, más bien estaríamos también comprometidos, o al menos esa es mi posición personal, yo estoy comprometido con una posición contextualista. Es decir, el conocimiento está situado, siempre está situado en un entorno donde haya gentes, hay, digamos, un auditorio, un sector, un público al que le escribes, tienes métodos a tu disposición para resolver problemas que te interesan, y métodos, ¿no? Técnicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, el conocimiento sería situado. No es que sea relativo y que todo valga, sino más bien situar y contextualizar los conocimientos y desde ahí avanzar para alejarnos de posiciones reduccionistas que creen que existe la verdad absoluta y que esta verdad absoluta es universal y que es aplicable a todos lados. No, yo creo lo que más bien ser pluralista significa que los conocimientos no son válidos siempre. Un modelo no siempre está bien, pero no siempre está mal. Y más bien depende lo que quieres hacer con ese modelo, puedes avanzar, ¿no? Entonces, esto para decir que a veces las actitudes filosóficas nos llevan a tener actitudes intelectuales más saludables, ¿no? No de estar todo el tiempo con actitudes antineoclásicas o antimarxistas o anti-keynesianas, sino más bien actitudes saludables, donde lo que se pone en el centro es el diálogo. Y bueno, ya para concluir, de las preguntas sobre qué se puede preguntar desde la filosofía de la economía a la psicología, pues hay preguntas relacionadas al altruismo, es decir, ¿cuál sería la base psicológica de esta tensión que suele haber entre actuar por interés propio, actuar por interés grupal y actuar por interés público, ¿no? Y digamos desde ahí ver qué evidencia experimental tienen los psicólogos para hablar de estos temas. Y mucho de ello, de hecho, ha servido también para estudiar, seguramente aquí lo han trabajado bastante, lo que se llama el efecto desplazamiento, de cómo a veces cuando se monetizan los incentivos, lo que hace es desplazar motivaciones intrínsecas que ya tenían las personas, por ejemplo, para ir a una clase o estudiar, por gusto, más bien ya lo hacen por interés, ¿no? Pero lo hacen por interés en un sentido económico, ya no por un sentido de obligación. O sea, si todo un niño todo el tiempo le estableces un sistema de costo-beneficio y este tema de zanahorias y de garrotes, etcétera, lo que vas a terminar generando es un niño que va a hacer las cosas o bien por miedo a que le pegue su papá o a los castigos, o más bien tenga actitudes pues más bien como interesadas de hacer las cosas, ¿no? Es decir, el sentido de obligación, que un niño junte sus juguetes por obligación para con la comunidad, me parece que no va por ahí, sino más bien iría por una cuestión más de dialogar, de darle importancia a la palabra, de que entienda que para vivir y convivir
pues tiene que tener una serie de costumbres y que a veces no hay dinero para darle ciertas recompensas, pues el niño tiene que aprender eso, ¿no? Al menos desde ese punto de vista, yo sería más aristotélico, un poco pensando en Samuel Bowles. Yo sería más partidario de los legisladores aristotélicos que de los legisladores maquiavélicos, pero bueno, sobre eso luego se puede elaborar más. Y finalmente lo que Perdón, mencionó, perdón, sí, César. Nada más un comentario que te puso Eunice con respecto a la respuesta que diste hace un momento. Bueno, te lo comento porque está relacionado. Dice, sería importante acotar también que una postura plural no es igual a una postura ecléctica, ¿no? No sé cuál sea claro. tu opinión. Sí, bueno, en primer lugar, cuando se habla de ecléctico, se habla como de una mezcla, ¿no? Que se junta chile, mole y pozole, ¿no? Y se cree que eso es eclecticismo, ¿no? Y yo creo que el problema a veces es que, por decirlo así, lo opuesto de lo ecléctico es lo ortodoxo, ¿no? Y me parece a mí que es problemático asumir posiciones ortodoxas, donde si eres marxista solo vas a comprometerte con lo que dijo Marx en el Capital y todo aquello que no sea dicho por Marx entonces está mal. O posiciones como neoclásicas en el sentido de que si no lo dijo Robert Lucas en sus artículos, entonces todo lo que digan los demás está mal. O sea, yo creo que más bien aquí hay que evitar como esos dos extremos, ¿no? O sea, mezclar todo así por decirlo así, sin ningún objetivo y ya. Porque para mí el eclecticismo sería eso, sería mezclar sin ningún objetivo, sin ningún sentido. O sea, ¿para qué mezclas cosas? O sea, no tiene caso mezclar por mezclar. El tema es más bien resolver problemas. Y como yo asumo un enfoque pragmático, donde la filosofía y la ciencia me parece que tiene que estar orientada a resolver problemas, pues más bien uno va a usar los instrumentos que tiene a su disposición para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, y claramente hay veces que se resuelven los problemas de una forma más clara o menos clara, ¿no? De una forma más eficiente o más ineficiente. Pero, por ejemplo, para el tema de obesidad, que es un tema que yo trabajo, yo para ese tema pienso que es necesario, por ejemplo, los nuevos etiquetados, que para mí son nudges, que se pongan los etiquetados, pero también creo que vale poner, digamos, impuestos a la comida chatarra. Pienso también que se deben de trabajar en esquemas de incentivos para recompensar comportamientos más saludables en los consumidores, etcétera. Y también pienso que se puede trabajar en una cuestión de redistribución de la riqueza. O sea, digamos, en ese tipo de cuestiones, pienso yo que da igual si uno es marxista, keynesiano, neoclásico. O sea, el asunto es que existe una realidad objetiva y que esta realidad objetiva tiene problemas que tenemos que responder, que tenemos que resolver. Y entonces aquí, pues me parece que la cuestión es saber identificar esos problemas y saber identificar los instrumentos que son pertinentes para poder resolverlos, articulando planes, ¿no? Articulando planes nacionales para resolver estas cuestiones. Y bueno, ya para concluir lo que mencionaba Francisco respecto a los enfoques decoloniales, bueno, sí hay enfoques decoloniales. En el Seminario de Filosofía de la Economía, de hecho, invitamos a Enrique Dussel a exponer alguna vez su trabajo sobre las 16 tesis de economía política. Presentó, digamos, su obra ahí. Se habló, digamos, de temas decoloniales y bueno, él es un ejemplo de un enfoque decolonial que trabaja temas económicos, no tanto de la ciencia económica en sí, sino más bien como de lo económico, y trabaja más como temas ontológicos y éticos. Pero también hay otros enfoques, como los enfoques decoloniales, que se llama Decolonizing Economics, que existe en la Universidad de Cambridge. Yo estoy últimamente en contacto bastante con algunos colegas de allá, que han estado trabajando en cómo narrar otra historia sobre la economía y en rescatar autores no occidentales que dijeron cosas relevantes sobre lo que es la economía. Y en este aspecto hay un autor, es un sabio musulmán del siglo XIII, que de hecho se adelantó casi 500 años a muchas de las cosas que dijo Adam Smith en su obra. Les voy a pasar por internet las referencias, pero por ejemplo, decolonizar implica eso, implica pensar que
otras culturas tienen cosas relevantes que decirnos sobre cómo organizar lo económico. Un ejemplo también que se trabaja bastante en Sudamérica es el buen vivir, lo que se llama el suya kamai, ¿no? O por ejemplo, yo tengo una amiga chilena que trabaja el buen vivir de los mapuche y digamos ahí es otra forma de pensar lo que es el bienestar y eso es decolonizar nuestras nociones sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, en efecto, existen enfoques decoloniales y pienso que sí es relevante analizarlos. Y sobre los nudges, depende cómo se planteen, digamos, los temas, pero usualmente los enfoques de nudges van del bottom up, es decir, se hacen intervenciones en el individuo, o sea, están diseñados los nudges para intervenir decisiones individuales, pero la idea es que estas decisiones individuales pueden llevarnos a productos sociales que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pone la ensalada a la vista de una cafetería y esconde la comida chatarra, uno está actuando a nivel individual, pensando en individuos que van a ir todo el tiempo pues, hablando del tema y después se espera que el producto social sea que se incentive el consumo de ensalada y no de comida chatarra. Entonces yo pienso que el enfoque de la economía del comportamiento es así, es del bottom up. Y bueno, creo que sería todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos, ya estamos en tiempo. Josafat, muchísimas gracias. La verdad estuvo muy padre y creo que dejaste también una muy buena impresión e inquietudes en los participantes. Pues para mí ha sido un gusto enorme estar aquí con los compañeros. Me encanta pues, el diálogo con los jóvenes economistas que veo que tienen muchos intereses filosóficos. Quiero felicitarlos por el interés que se les nota, que han trabajado bastante en economía del comportamiento y felicitar pues, a los organizadores que han hecho un excelente trabajo pues, abriendo este espacio. No, muchas gracias. Gracias, Sosa. Pues ahí queda la invitación también, igual como les comentábamos al principio, Josafat y yo, bueno, ahorita más él con otros colegas, está dirigiendo el seminario en Filosofía de la Economía y también es una muy buena oportunidad para, cuando el tiempo se los permita, poder interactuar y seguir retroalimentándose. Y ahorita que, pues bueno, todavía estamos en esta situación de pandemia y que las distancias no se vuelven una barrera, ¿no? Para seguir participando y conociendo más de estos temas. Pero muchas gracias, Josafat, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por la charla, gracias por la presentación. Y bueno. Podemos comentarles rápidamente que el siguiente viernes en el seminario de Filosofía de la Economía vamos a tener a una invitada especial que se llama Camila Orozco Espinel, que va a hablar sobre la matematización de la economía y bueno, puede ser interesante para ustedes. Es a las 9 de la mañana. Pueden consultar en el, ¿cómo se llama? En el grupo del seminario de Filosofía de la Economía la actividad. Se los voy a postear aquí. Y bueno, pues para mí de ha hecho, sido hemos compartido en el seminario, ¿eh? Ah, ok. Hemos compartido en la página del seminario algunos de los eventos, así que, pero bueno, ya está aquí también ya para que si alguien quiere entrar directamente, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. No, gracias, Yosa. Bueno, pues también gracias a todos. De nuestra parte sería todo. Y bueno, pues ya estaremos mandándoles información para las actividades que vamos a hacer la próxima semana. Francisco, chicos, no sé si quieran agregar algo más. No, todo bien. Solo reiterarle los agradecimientos a Yosafat. Y nada, pues nos vemos para los asistentes, nos vemos la siguiente semana. Vale, muy Hasta bien. luego, compañeros. Bueno, nos vemos, Yosa, nos vemos a todos. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.